Bendecimos al Señor en esta tarde. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos están escuchando, aquellos hermanos que van a estar muy pendientes de la palabra el día de hoy. Les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer nuestra oración presentando este estudio de la palabra bendita, pidiéndole al Señor que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga la obra que el Señor quiere hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa palabra, Señor. Permite que nuestros entendimientos sean abiertos, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre, y nos cuidaremos de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros oyentes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy especial. Muchas personas dicen, es que a mí Dios no me habla. No sé por qué Dios le habla al hermano fulano y a mí no. Dios ha hablado de muchas formas, se llama nuestro estudio. Dios ha hablado de muchas formas. Nos vamos a ir a la Biblia, Epístola a los Hebreos capítulo 1, versículo número 1. Dice, Dios ha hablado al hombre de muchas maneras. Dice, Dios que desde la antigüedad habló de muchas maneras y en muchas formas a nuestros padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los mundos, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia, y quien todo lo sustenta con el poder de su palabra. Y Él en su actual existencia nos limpia de nuestros pecados y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado de muchas formas. Voy a pedir que le bajen un poquito al abanico, por favor, por el ruido. Como introducción tenemos, Dios siempre se ha comunicado con el hombre para revelarle su plan de salvación. Por eso, a través de los tiempos, Él ha utilizado muchas formas para hacerlo. Vemos que desde el principio de la creación hasta el final de la misma, utiliza Dios diferentes manifestaciones, comunicándose con diferentes personas, con diferentes propósitos, por medio de las estrellas, hasta llegar a hablarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Epístola a los Hebreos que desde la antigüedad nos habló Dios de muchas maneras, y dice a nuestros padres y por los profetas. Entonces, hermanos, Dios se ha manifestado a la humanidad a través de 3 distintas épocas, las que conocemos como la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. En cada una de ellas se ha comunicado Dios, manifestándose en formas diferentes en cada uno de estos tiempos. En teofanías, en forma angélica, por medio de fuego, a través de la creación y etcétera, como lo vamos a ver a continuación. Quiere decir que sí, desde la antigüedad Dios nos ha hablado. El punto número 1 dice Jehová
desde antes de la ley hablaba con su creación y fuego en el tiempo de la ley. Éxodo 33:11 nos dice que él hablaba cara a cara con Moisés. Y cara a cara también hablaba personalmente con Adán en el huerto, según Génesis 3:8, donde disfrutaba de una comunión perfecta con Dios Adán. Jacob también habló con Dios cara a cara y peleó con él hasta ser transformado en un nuevo hombre. Jehová habló con Moisés cara a cara en el monte, donde le dio las medidas con las que debía de hacer el hermoso tabernáculo con todos sus utensilios, en Éxodo capítulo 33. Y Dios también habló con los padres de Sansón, quien también vieron al Señor cara a cara, recibiendo las instrucciones para instruir a su hijo. También en el caso de Gedeón, habló con Dios cara a cara y recibió fortaleza necesaria para pelear contra sus enemigos. Esto lo encontramos en el libro de los Jueces. Entonces, el punto número 1, Dios habló cara a cara con el hombre, empezando desde Adán. Después Dios habló audiblemente. Primera de Samuel capítulo 3, verso 3 hasta el 11. En el caso de Samuel, Dios le habló audible cuando dormía, a la par del arca del pacto, haciéndole un llamado para que lo conociera. Cuando le dijo Samuel, Samuel, ¿verdad? Moisés también escuchó la voz de Dios cuando él se acercó a la zarza, aquella zarza ardiente que no se consumía, donde le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. También Dios nos habla a través de la creación. Romanos 1:20 nos dice que en épocas pasadas Dios nos hablaba a través de las estrellas. Salmo 19:1 y 4, y también nos ha hablado por ángeles. Dios ha hablado por animales. En Números 22:28 nos dice, y entonces, hermanos, Dios se ha manifestado en forma humana a su pueblo, como lo hizo con Abraham. Cuando Abraham estaba en la cima del monte Mamre, Dios también habla por la ley y por los profetas en el libro de Jeremías. Y en todo el Antiguo Testamento, el Señor le habló al pueblo de Israel por medio de la ley. Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento. También Dios hablaba enviándoles al pueblo profetas para anunciarles el camino por donde debían conducirse. Levantó grandes profetas. Dios entonces nos hablaba por la ley, Dios nos hablaba por medio de los profetas, pero también hablaba por escritos. Daniel 5:25 nos dice, Dios escribió sobre la pared para anunciarle a Belsasar, el rey de Babilonia, que su reino era cortado por no haber reconocido que él había sido el que había dado el poder y el dominio en el reino que él poseía. Esa gloria no la llevaba el hombre, sino la llevaba Dios. Y en el punto número 2, después del punto 1 que era Jehová, ahora Cristo. En estos últimos días, dice Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros días nos ha hablado por una manera, dice Hebreos, por su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo los mundos. Fíjese que no dice el mundo, dice los mundos, en plural. Entonces Cristo se manifiesta en el Antiguo Testamento en forma corporal, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con el sacerdote Melquisedec. También leemos en Miqueas 5:2 que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Y Juan 16 nos dice, otra vez dejo el mundo, dando a entender que el Hijo ha visitado muchas veces a sus creaciones, aquí también en la tierra. Qué maravilloso es saber entonces que Dios nos habla por Él mismo, Dios nos habla por Cristo y nos da la forma más grande como pudo haberle hablado la humanidad a través de su Hijo unigénito, nos dicen Hebreos. Nos ha hablado por su Hijo, quien es el heredero de todo. Y Él hablándole a la humanidad a través de este Hijo unigénito, quien Él participó de la carne y de la sangre, haciéndose hombre como muchos de nosotros, para anunciar el año favorable del Señor, para ser el que redimiera al hombre de su pecado y para traer las buenas nuevas de salvación. Entonces, Él es el conocimiento de la verdad. Vamos a ver qué nos dice Juan 8:32, este hermoso versículo que ya muchos lo sabemos de memoria. Juan 8:32, dice la palabra de Dios así, maravillosamente: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús está hablando a los judíos que habían creído en Él, que permanecieran en su palabra, que así de esa manera serían verdaderamente sus discípulos si permanecían en su palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Mire qué preciosa palabra. Entonces, vemos bien que los 27 libros del Nuevo Testamento señalan a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y lo más maravilloso es que nos dice, conoceréis la verdad. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así lo dijo Jesús. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no hay verdad, fuera de Él no hay camino, fuera de Él no hay vida. El tercer punto que vamos a tratar en este estudio. Dijimos Jehová, dijimos Cristo, y el punto número 3, Dios nos habla también a través del Espíritu Santo. Dios nos ha hablado por el Espíritu Santo, a quien dejó en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y dice, enseñándonos que guardemos todas las cosas que dijo Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Juan 14:26. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia. Y el Espíritu Santo también habló a los apóstoles sobre el deseo de Dios enviar a Bernabé, enviar a Pablo a predicar el Evangelio. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 13.
Y ahí vamos a encontrar algo muy maravilloso para certificar cómo el Espíritu Santo habla en esta manera. Vamos a ver Hechos 13, 1 y 2. Dice aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Mire qué lindo, había ministerios, hermano. Había, dice en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé y Simón, el que tenía por sobrenombre Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que era hijo del que había criado Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso número 2. Y cuando estos ayunaban y oraban a Dios, el Espíritu Santo les dijo. Dijimos, Dios por sí mismo habló a Moisés y a todos los profetas. Segundo, Cristo habló también. Y ahora el Espíritu Santo les habló y les dijo: apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, para cuál la obra que yo los he llamado. Y después que ellos ayunaron y oraron, les impusieron las manos los apóstoles y los enviaron. Aleluya. Entonces Dios nos ha hablado de una manera maravillosa y el Espíritu Santo sigue hablándonos cada día. No ha cesado la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos conforta. Y lo más maravilloso, hermano, que el Espíritu Santo les habló a los apóstoles cuál era el deseo de Dios. Y era enviar a Bernabé y enviar a Pablo a predicar el Evangelio a las naciones. Y bendito sea el Señor. El Espíritu Santo no vino solo. Cuando nosotros recibimos la unción y el poder del Espíritu Santo, los 9 dones vienen como un regalo. Primera de Corintios 12 nos dice: por medio de los dones nos habla el Señor en palabra de ciencia. El Señor nos habla en palabra de sabiduría. El Señor nos habla en las profecías. Y el Señor nos habla cuando nos exhorta. Porque si tú eres hijo, también el Señor te va a exhortar. Y el Señor también nos consuela en medio de la aflicción. Y el Espíritu Santo nos habla también y nos edifica. En su casa yo les pido que estudien Primera de Corintios 12. Y no tan solo el Espíritu Santo nos habla por los 9 dones. Mire qué hermoso. El Espíritu Santo nos habla a través de los 5 ministerios. Efesios 4:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:11. Este versículo que muchas iglesias, muchos concilios lo han querido borrar, pero no han podido hacerlo. Dice: y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios en la iglesia de Cristo. A mí en el instituto bíblico, no voy a decir dónde, se me enseñó que ya nomás había 3 ministerios. Y yo se los creí. Pero cuando Dios permitió que llegáramos a la iglesia Elim, allí se me enseñó la Biblia en Efesios 4:11 y se me dijo: una mano tiene 5 dedos. ¿Qué pasaría si una mano nomás tiene 3? ¿Qué pasaría? La persona no hablaría,
la persona no hablaría, la persona sería muda. Si le faltan 3 dedos o 2 dedos, la persona no puede agarrar nada, no puede movilizarse. Cuando los falsos maestros dicen que solo hay 3 ministerios, están engañando al pueblo. La Biblia dice que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Como hay 5 sentidos, como hay 5 portales en el templo de Jerusalén, y como Dios en su misericordia nos ha enseñado que cada uno de estos ministerios primarios se le llama, fueron dejados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarán estos ministerios? Por eso es mentira que ya no hay. Es mentira que el profético no existe. Es mentira que el apostólico no existe. Porque dice la palabra de Dios que esto será hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia verdadera de Cristo cree en los 5 ministerios. Gloria a Dios. Y no podemos quitar el apostólico, no podemos quitar el ministerio profético, porque entonces no es una mano completa. ¿Qué nos dice la Biblia? Hasta que todos lleguemos a ser uno en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo nos habla hoy. Cristo se fue y yo, dijo, rogaré al Padre para que el Padre envíe en mi nombre al Espíritu Santo que esté con vosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y sabe hasta cuándo dijo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, estos 5 ministerios primarios deben estar en la iglesia de Dios. Deben funcionar en la iglesia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos listos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Los dejó para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su amada esposa. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, la Biblia entera nos deja ver las cosas que Dios hace de diferentes maneras, en los distintos tiempos. Ahora sabemos que lo hace por medio de códigos bíblicos que aún los sabios hombres de ciencia no han creído, porque ellos no quieren proceder al arrepentimiento. Veamos pues, el deseo de Dios es entender que Dios quiere darnos un mensaje a nosotros para que nadie pueda decir que no oyó la voz de Dios o que Dios no le habla. Esta es una forma de la manifestación del amor genuino de Dios. Segunda de Pedro 3:9, vamos a ver qué nos dice. Segunda de Pedro 3:9. Este precioso, pero precioso texto. 3:9 de Segunda de Pedro dice: Jehová no retarda en sus promesas, como los hombres suponen la tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué nos habla Dios de estas diferentes maneras? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda.
Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, según nos dice la epístola de Pedro en su capítulo 3, verso 9. Las distintas maneras de hablar de Dios ponen en manifiesto que Él desea algo del hombre que anda perdido en sus pecados. Y que este hombre perdido en sus pecados puede ser recuperado, puede ser perdonado, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Dios desea que el hombre que se ha perdido se salve. Muchos hemos logrado entender el mensaje de Dios. Otros están por venir y otros, aunque se les siga hablando, aunque se les siga invitando, aunque se les siga insistiendo, ven, congrégate, alaba al Señor, adora al Señor, lee tu Biblia, sírvele al Señor. Ellos, hermanos, se perderán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. No van a decir que Dios no les habló. No van a decir que Dios no les mostró su amor. Es porque ellos insisten en dejar al Señor por seguir las cosas materiales, por el amor al dinero, por el amor a otras cosas, por el amor a este mundo. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso nos ha hablado por el Padre, por su Hijo, y nos está hablando hasta el día de hoy por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros hemos logrado entender por la gracia de Dios este mensaje. Y estamos aquí sirviéndole al Señor. Pero hay otros que tienen su corazón endurecido y no quieren saber del Señor. El mensaje de Dios para su pueblo Israel a través de Cristo no fue escuchado. Israel no aceptó al Señor. Por eso Dios abrió la oportunidad a nosotros, los que no éramos de su pueblo, nos dio la oportunidad para poder llegar a ser de su pueblo. Y Dios sigue hablando a su pueblo, tanto el Israel espiritual como el Israel literal, para darnos la certeza de su promesa por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Dios nos ha hablado en las tres épocas, en las tres eras, la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Oh, pero miren esto, qué lindo. Voy a repetir 2 de Pedro 3:9. Y Jehová Dios no tarda su promesa, como algunos hombres suponen la tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya te arrepentiste? Gloria a Dios. No digas, creyente, que Dios no te habla. Dios sí te habla. Dios sí nos ha hablado. Nos ha hablado desde el principio de la fundación del mundo. Lo probamos con Hebreos. Y nos sigue hablando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos revelará todas aquellas cosas que nosotros querramos saber. Lo importante es que sí, Dios nos ha hablado.
Dios nos ha hablado de muchas formas. Oh, no digas Dios no me habla. Dios sí te habla. Y Dios sí te ha hablado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Gracias por estas 3 eras. Gracias porque ahora tenemos, Señor, la certeza de que tú nos hablaste por Jehová. Tú nos has hablado por tu Hijo Jesucristo. Y tú nos sigues hablando a través del glorioso Espíritu Santo. Ayúdanos a escuchar tu voz. Quita la sordera espiritual de nosotros y que podamos entender a través de las Escrituras el privilegio tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias por hablarnos, te damos gracias por bendecirnos, te damos gracias por protegernos, por cuidarnos y porque sabemos, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta tarde yo le doy la oportunidad a alguna vida que me ha escuchado. No queremos que te pierdas, Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, que aceptes a Cristo como tu Salvador único y personal, para que siga hablándote de diferentes maneras. El Señor te bendiga y te guarde, y hasta la próxima semana. Amén.